Bueno, tal y como os anunciamos en nuestro programa, vamos ahora a hablar del sector agropecuario. Y para hablar del sector agropecuario, importaciones de alimentos, reforma agraria, producción, un análisis del sector agropecuario a la época. ¿Y quién mejor para hablar de eso que un agrónomo de toda una vida, funcionario, director del Banco Agrícola, trabajó en café, trabajó en agricultura, en todas las áreas diría yo, senador de Elías Piña, o sea, una persona conocedora de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Además de eso, amigo mío y compadre mío, Adriano Sánchez Roa. Para nosotros un placer, Adriano, estar contigo aquí. Bueno, y esto más que una entrevista, es un coloquio que vamos a hacer. bueno, el placer es mío porque yo aquí vengo a hablar y también vengo a aprender con el compadre. O sea que aquí no es decir nada más, sino es mutuamente retroalimentarse. Adriano, vamos a ser objetivos porque Sí, tú eres un técnico sí. del área agropecuaria, igual que yo, que lo que hace es que nos duele el sector agropecuario, independientemente de quién esté gobernando, quién esté dirigiendo el sector agropecuario. Y uno se preocupa por la producción nacional, se preocupa por los productores, porque para nosotros es un problema del país, no de un gobierno en particular. Y siempre hemos creído que el sector agropecuario es el sector fundamental de la República Dominicana. Alguna gente no lo cree así, nosotros lo creemos así. Vamos a hacer un enfoque del sector agropecuario. Un tema que yo quiero que tú trates. Aquí se habla de autosuficiencia alimentaria. Por un lado se dice que lo que pasa es que ha habido mucha importación. Otros dicen, no, que el sector agropecuario está mejor que nunca. Vamos a hablar en términos de lo que se llama la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esa situación actualmente en la República Dominicana? Bueno, como introducción debo decir que hay una parte esencial que dijo mi compadre Héctor, y es que nosotros no hemos pasado la vida en el sector agropecuario y nosotros valoramos todo lo positivo que se haga en cualquier gobierno, como también criticamos todo lo negativo que se haga en cualquier gobierno. Claro. Yo acabo de participar en el 9º Congreso de la AMPA, expuse ahí la pertinencia del Colegio de Agrónomos, el CODOPA, y los mismos agrónomos, yo puedo decir que la mitad o más de los que estaban ahí eran agrónomos, no del PRM, pero vinculados al PRM porque el gobierno. Sin embargo, yo recibí muchos aplausos porque yo hablé del sector agropecuario. Claro. Ahora, en cuanto al tema específico de la producción y la autosuficiencia, el asunto yo digo que como cuando se dice una palabra de un lado y si se hace algo contrario del otro lado, lo que hay que irse a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que uno tiene que medirlo por las importaciones. Si usted compra en su casa alimentos y el próximo día compra esos alimentos y compra algo adicional, si esos adicionales en la noche quedan, sobraron, entonces los alimentos que tenían eran suficientes. Sí. Pero si usted los compra desde fuera y al final no sobra, es porque se necesitaba. Si el país está comprando el año pasado 5.300 millones de dólares en alimentos y este año puede llegar a los 6.000. Estamos hablando que en el 2024 las importaciones en términos de dinero... Bueno, aquí tengo un cuadro, un gráfico. Que lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Sí. Nosotros teníamos que en el año, por ejemplo, 2019, se compraron 3.109 millones de dólares. Y el año pasado 5.356. O sea, del 19. Cuando uno ve en ese gráfico que están presentando, se da cuenta que la franja entre lo que se exportó, que es la línea negra de abajo, y lo que se importó, que es la de arriba, la franja era pegada. Es decir, estamos hablando que entre exportación e importación solamente eran 700 millones de dólares de déficit. Sin embargo, en el día de hoy son más de 2.000 millones de déficit. Entonces, si eso se está comprando y ese producto no sobra, es porque se está consumiendo. De ahí que yo paso entonces a la parte más esencial, que es la autosuficiencia. Esa autosuficiencia se puede medir, por ejemplo, ese gráfico que dice déficit de alimentos. Cuando uno ve ese déficit de alimentos se da cuenta como, por ejemplo, en el 17 se producía el 83% hasta que llegó al 90% cuando Danilo entregó en el 20%. Pero ahora está en apenas, oscila entre 70 y 72 lo que se produce. Es decir, estamos hablando de que el país está comprando fuera el 28% de todos los alimentos que consumimos nosotros. Y la gente se preguntará en qué. Y nosotros podemos decir en arroz, la producción de arroz de 2023, 2024 y la que está en 2025 es inferior a la de 2019 y 2018. Pero además,
aquí se está comprando más de la mitad de la habichuela roja que consumimos. Exacto. Aquí se está comprando en maíz cerca de 350 millones de dólares. Se está comprando café, que es un cultivo de nosotros que hemos trabajado. O sea, que se está importando 45 millones de dólares en café. Un café malo de Vietnam. Lo que pasa es que lo mezclan con un café centroamericano un poquito mejor. Sí. Y consumimos ese café que es muy inferior al de nuestro. Entonces, bueno, nada más hay que saber que se está comprando un café que cuesta $100 el quintal y aquí nosotros lo vendemos hasta 200 y por encima. Entonces, café. Pero además, ha subido la compra de leche, pero ha subido, a este momento, se ha comprado en este gobierno 1.500 millones de dólares en carne de cerdo, cuando lo normal hubiese sido menos de 400 en esos 5 años. Pero hay que decir también que han ido comprando pollo fuera. Cuando el país tiene capacidad para producir 50% más que lo que produce, pero hay una incapacidad del gobierno. Pero hay que decir igualmente de que este gobierno, con un ministro que lo único que lo obliga al sector agropecuario es que es productor de víveres, de plátano. Por este señor trajo aquí en su momento, en su ministerio del Invercruz, compró plátano en Puerto Rico. O sea, hasta lo más mínimo se ha comprado. Entonces, en virtud de eso, el gobierno, ¿qué ha hecho y qué hacen ellos? Porque ha habido una irresponsabilidad. Yo he conocido 23 ministros de Agricultura, ya en esta altura de juego nosotros. Yo nunca había visto cómo había un irrespeto tan grande por la cifra y por la verdad. Esa página de Agricultura siempre se mantenía diciendo la verdad lo que fuese. Y lo hice yo cuando estuve en el Banco Agrícola. Si tenía un dato negativo para mí, yo lo ponía. Claro. Este señor no. Este señor agarra y, por ejemplo, bajó el consumo de arroz. El consumo de arroz bajó. Per cápita, o sea, per cápita a 131 libras per cápita. Bien. En el 23, en el 24 fue a 122. Lo pusieron en la página de Agricultura. Pero bajó ¿por qué? Porque está muy caro. Voy para allá. Lo estaba en la página de Agricultura y ya había anoche que lo quitaron. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué baja el arroz? Primero, porque el arroz subió de 21 pesos la libra el selecto a 45.5. Wow. Y si usted tiene ingresos parecidos y le sube el precio del producto, come menos. Pero además, la contracción que tiene la economía dominicana hace eso. Entonces, cuando uno, por ejemplo, revisa, y digo de respeto de las cifras que están teniendo ellos, cuando uno revisa, por ejemplo, la situación de realidad que se está dando, y oye esos organismos internacionales, la FAO, República Dominicana, todos esos organismos de la ONU, que están hablando de que aquí va a haber hambre cero en 2 años, uno le dice, tan irresponsable es la FAO, República Dominicana, que se lleva de las cifras que le dice Agricultura. Porque si a mí me dicen una cifra que se ve que la tendencia es diferente, yo mejor no la publico. Entonces ellos están publicando y dándole placa y reconocimiento al presidente, cuando aquí se está comprando, o será que están felicitando al presidente porque está comprándole productos a los países que lo mantienen a ellos. O sea, a los países grandes, que son los que no venden. Entonces, pero ahora en esta semana que se celebró Día Mundial de la Alimentación como honor a la promoción de la FAO, yo decía que ellos están uniendo dos falsedades, buscando hacer una verdad que no es verdad nada. Primero, el aumento de la producción, y sabemos que no es así, porque se está importando más, porque se produce menos, claro, porque la población no ha crecido tanto. Y segundo, los planes sociales del gobierno para ayudar a la gente más pobre no están llegando. Todos esos bonos que hacen se quedan en manos de los dirigentes del partido de gobierno. Es decir, todos esos bonos es para ayudar a los dirigentes políticos. Entonces, cuando usted busca una persona y dice que salió de la pobreza porque le están dando 5,000 pesos de bono, que no le llega nada, y nosotros vamos a salir del hambre con los productos de otro país. No, cuando es lo contrario, en el mundo está creciendo la pobreza, llegó a bajar a 500 y pico millones de personas con hambre, hambrientos, y ya está en 700. Después de la pandemia, la tendencia volvió para atrás, claro, a crecer. Entonces, los organismos internacionales, yo le estoy diciendo que no sean tan irresponsables de coger las cifras que le da el gobierno tan crudas. Y voy más lejos. El Banco Central, y soy amigo de Verde Alviso, sí, el Banco Central no debe prestarse a publicar las cifras que le da el Ministerio de Agricultura. El Banco Central debe buscar algunos mecanismos para comprobar esas cifras, que no lo está haciendo el Banco Central.
O sea, lo que está publicando es que el crecimiento de tanto, de 3, 4, 5, Sí, porque siendo falso. es bueno que se entienda lo que tú estás señalando. Es que cuando la FAO habla o el Banco Central habla del crecimiento del sector agropecuario, es las autoridades del sector agropecuario que le dan esa cifra. Entonces, que no es que el Banco Central y la FAO han investigado eso. Y no tienen técnicos. No tienen para investigar. Pero es que es importante que la gente entienda que si yo soy que estoy en el sector agropecuario y yo le doy la cifra a Adriano, cuando Adriano habla, es en función de lo que yo le digo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Exacto. Entonces, no es que, cuando dice que la FAO dijo, pues ahí me decía un dirigente gremial que es del PRM. Entonces Adriano refuta la FAO. Digo, no. Yo estoy refutando que la FAO coja es un funcionario que se lleve de la información. Que se lleve de esa falsedad que da agricultura. Exacto. Por ejemplo, en el caso del arroz. Ocurre que el arroz, aquí el país ha venido creciendo durante años el arroz. Fruto del esfuerzo de los mismos productores, fruto de muchos factores. Influyen los gobiernos de turno. Danilo introdujo 2 variedades muy importantes porque de más rendimiento y de más calidad. Y además se hicieron unos dragados de río muy importantes, mejorar los canales, que el mismo Hipólito Mejía acaba de decir que el INDRE es un desastre. Dijo Hipólito, no lo digo yo, lo dijo Hipólito Mejía, que es un desastre. Entonces, ¿qué pasa con el arroz? Que el arroz, como dije ahorita, ha venido teniendo déficit desde el 23-24. El 22 más o menos fue regular. El gobierno venía importando más o menos lo de Decata, que entre 480,000 a 430,000 quintales. Menos de medio millón. Menos de medio millón. Pues agarrémonos. El año 2024 el gobierno trajo casi 5 millones de quintales de arroz. Hay gente que creen que fue previo a que se abrieran los de Decata, que fue en enero de este año. Sí. Al traer casi esa cantidad, ellos usaron aproximadamente 2 millones para cubrir déficit de arroz del 24. Exacto. Pero quedó para este año casi 3 millones de quintales. Esos 3 millones de quintales que quedó. 3 millones de exceso. De exceso de la importación. Compraron 5, usaron 2 para el déficit del 24 y 3 para este año. Eso entonces han entaponado los almacenes, la factoría. Entonces los productores no tienen, sobre todo los pequeños y medianos, dónde llevar su arroz de primavera. El de primavera comenzó en abril. Sí. Y el que ahora que está llegando ahora de la segunda cosecha. Entonces, al no tener eso, lo primero es que los molineros le han bajado los precios. Claro. Segundo, se le va disminuyendo el arroz. Pero agarrémonos con esa crisis tan grande que provocó la importación de 5 millones de quintales de arroz, tasa cero, con todo power para que sea un negocio redondo para que lo hicieron. Porque luce que agricultura es primero de los comerciantes y después de los productores. ¿Qué pasó? Hoy no lo agarramos, y eso está en la página, y lo voy a decir antes que lo quiten, quizás lo quitan ya mañana. En la página se habla de 20,000 toneladas más este año. En lo que vamos. Se agregó ahora, sí, 20,000 toneladas del 2025, a pesar de que hay un grave problema, se agregó. Yo lo que he dicho es, bueno, yo no sé hasta qué punto el presidente de la República, porque tú me puedes decir... Que tenga conocimiento de eso. Tú me puedes decir a mí, mira, hoy no está lloviendo, y yo miro para atrás, para afuera y está lloviendo. Yo tengo que creer con lo que yo estoy viendo. Claro. El presidente de la República tiene que estar viendo que lo caro que está el arroz, todos los productos por el arroz, y tiene que estar viendo, y él sabe el arroz que ha entrado. Pero hay otro elemento del arroz, que ya incluso lo están diciendo sectores de los molineros, del mismo sector arrocero. Ha habido un contrabando grande, que eso no se ha medido. Es el que no se el que no es oficial. No se ve. Ellos hicieron un comunicado donde piden una serie de acciones firmado por ADOFA, por FENARRO y por el Consejo de Parcereros. Los 3 organismos. Y en una dicen ahí que está entrando arroz, dicen ellos sin el conocimiento de agricultura ni del gobierno. Y dicen, bueno, en fin, arroz que puede ser de contrabando. Pues como ellos son sectores que, por ejemplo, ellos le tienen mucha deuda, no pueden tirarse del lleno, pero hablan la palabra contrabando. O sea, importan 5 millones, tasa cero y con todos los power, es decir, casi un 1000% más de lo que se traía. Han importado ahora y tienen el contrabando. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar el sector arrocero. Siendo el sector arrocero, eso es lo peor.
el principal cultivo de República Dominicana. Estamos hablando que se cultiva en 21 provincias, que directa e indirectamente produce más de 300,000 empleos, multiplicado por familias más de 1,000,000 de personas que tiene que ver con el arroz. Y sobre todo, que hay que decirlo, es el principal alimento de los dominicanos. O sea, como tú dices, de manera indirecta estamos hablando de 1,000,000 de personas. Sí, sí, en 21 provincias. Pero además que mueve una economía, se calcula de 45 a 50,000 millones de dólares. De pesos mueve. Me estaba diciendo Luis Reyes. 45,000 o 50,000 millones de pesos mueve la economía. Y me estaba diciendo Luis Reyes, que fue director de Economía nuestro y titular de Economía del PLD, que ese dato ya lo va a revisar, porque ese dato lo veníamos teniendo nosotros antes de este presupuesto abultado que tienen, que puede subir más. Oye, eso. O sea, podemos decir que es uno de los puntos esenciales en el PIB dominicano. Pero es que uno se va a La Vega y aparte de todos esos negocios, es el arroz. Sí, no, uno se va a Macorís, uno se va a San Francisco, a Valverde Mao, a Cotuí. Hay quienes dicen que en esas provincias arroceras, cuando al arroz le va bien, a la provincia le va bien. Así mismo es. La gente dice, mira, aquí la cosa está buena cuando el arroz le va bien. Así mismo cuando es. le va el arroz mal, la provincia se pone mal. Entonces eso... ¿Cómo impacta en la economía? Yo soy de los que creo que, primero, hay una situación dada que el pueblo dominicano tiene que imponerle al gobierno que cambie eso. Y segundo, vamos a tener que revertir el sector agropecuario, porque así como el sector eléctrico, se habla que lo que ha ocurrido tiene un 20 años de retroceso. Aquí el retroceso va a ser grande. Aquí la investigación es cero. Ahora, Adriano, tú que acabas de describir estos dos puntos que comenzamos a hablar. Primero, que la tal autosuficiencia alimentaria es una mentira, lo que tú acabas de decir, porque si se le entregó la autosuficiencia alimentaria en un 90% y tú acabas de decir que está cerca de un 70%, porque lo otro es importado. Correcto. Ese es el primer dato. El segundo dato, lo que tú hablas de la crisis arrocera, porque hay una crisis ahora mismo en el sector arrocero. Y un ejemplo de un cultivo así están nosotros. Sí. Entonces, estamos hablando que la crisis del sector arrocero tiene que ver que, además de las importaciones, la población está pagando un arroz caro y los productores están siendo afectados, lo que es una cosa grave. Eso puede crear una situación que el impacto sea mayor para los años que vienen. Entonces, en el caso del arroz, que hay este problema, esta crisis, ¿qué ustedes plantean que debe hacer el gobierno para tratar de aminorar el impacto de esa situación? Bueno, el gobierno lo primero es que tiene un problema de entaponamiento por el arroz importado. O sea, el arroz que trajo en exceso de fuera. Y yo digo que, yo me atreveré a decir que primero, como tenemos un sector que tiene hambre abajo y que ha venido, o sea, el hambre se ha acentuado en República Dominicana porque como se han encarecido los productos, y hay que decirlo, el presidente habló de aumento de sueldo, pero ahí ha habido una cancelación masiva de personas y no se han creado empleos. Y por ejemplo, en Elías Piña tú encuentras que una escuela sacan 10 conserjes y reúnen esos 10 conserjes en un solo sueldo. En vez de ganar 12,000, uno le dan 120,000 y se lo ponen un popi que no hace nada. Es decir, que no da para atrás al Estado el dinero que se le da. Entonces, en vista de eso, tenemos un sector que está pasando hambre. Yo digo que de los casi 4 millones que hay en exceso, porque ahí son casi 4 millones. Estamos hablando de que son los 3 millones que vinieron. Estamos hablando de que hay, vamos a decir, 1 millón de contrabando, el cálculo, más lo de este año. De ese, el gobierno debe dejar 1,5 millones para su déficit, porque el arroz de este año no va a ser autosuficiente. De que deje 1,5 millones del importado. Ahora, los 2,5 millones que hay, la mitad de eso que se lo lleva el pueblo dominicano. Bueno, que lo baje abajo. El plan social. Bueno, eliminó el plan social. Que lo active. Que lo active. No sé, porque INEPRE lo da pagado. Bueno, que INEPRE lo ponga más bajito, con el director de INEPRE. Claro. Que lo ponga más bajito. A través de INEPRE. Y yo diría que la otra parte la venda para Haití. Porque Haití, yo digo lo que decía Balaguer, que es mejor llevarle el producto allá a ellos. Es mejor que coman y no allá. Que ellos vengan para acá. Entonces yo diría que vamos a coger 1,230,000 para venderlo en Haití y la otra es que se ponga entonces en los planes sociales para acá. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Es que estamos perjudicando a los productores. Dicen los mismos directivos de los productores que ellos tienen una pérdida de 4,000 millones. Primero, por la combinación
de que no le han recibido el arroz y por la llamada tara. La tara es una pérdida que calculan como les dé la gana. Sí, es un mecanismo para bajar el precio. Sí, pues correcto, porque ellos lo que hacen es que te calculan una humedad, la impureza, que sé yo qué, y te lo bajan. Por ejemplo, y eso lo bajan de manera drástica. A mí me decía un productor arrocero que los molineros, ¿verdad? Sí. Utilizan la parte de la tara, como tú dices, con eso de la humedad, de todo ese tipo de cosas, que es un mecanismo de cómo bajarte el precio al productor, porque ellos no lo pueden bajar porque hay un compromiso para el arroz ignorado de un precio que tú no lo puedes variar. Sí. Entonces, como ellos no pueden variar ese precio, entonces utilizan ese la tara. Sí. Ellos están planteando que algún organismo oficial sea el que se encargue de valorar la tara. Claro. Un organismo que tenga acceso a ellos. Para manera que... Ahí entramos en lo que decíamos ahorita. ¿Dónde está el papel, la responsabilidad de las autoridades agropecuarias para defender al productor en eso? Para eso. Sí. Bueno, es que son cómplices. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, para ser claro. El compadre puede ser funcionario y sabe que cuando se vaya, él va a seguir siendo agrónomo y del sector agropecuario. Igual que yo, igual que los que están del PRM, igual que todo el que está del igual que del PLD. Por este señor que está en agricultura y su asistente, su jefe de gabinete, el día que se vaya en agricultura no le importa el sector porque no tienen que estar ahí. Es decir, no hay doliente. No hay una persona que diga, si Pedro Bretón hacía una cosa mala, que hizo buen papel en el sector agropecuario, don Pedro Bretón, él sabe que cuando se fuera es Pedro Bretón, es Hipólito Mejía. ¿Me entiendes? Pero este señor no. Este señor que está ahí no le importa porque mañana cuando se vaya... Tú entiendes que son personas ajenas al sector. Ajenas al sector, personas ajenas al sector. Entonces, cuando tú tienes una gente que no es doliente, es que no es doliente, no le importa nada. Bueno, pero ese es el caso del arroz, que tenemos una situación bastante delicada. Lo que tú planteas es una salida, yo diría, factible y no tiene grandes implicaciones para el gobierno. Vamos a poner a comer los que están pasando hambre. Sí, yo creo. Pero ven acá, tú te imaginas todos estos barrios, de todas estas poblaciones que tienen necesidad de comida ahora. Porque lo que tú dices, cuando el precio de un producto sube, el pobre lo que hace es que deja de consumir. Y lo paga con hambre. Es alza de precio. Porque no tiene mejores ingresos. Si tuviera mejores ingresos, comprara. Entonces, en el caso de que aquí tenemos un excedente de arroz, se pueden hacer programas dirigidos a través de INEPRI, el mismo plan social, para que una parte de ese arroz vaya al consumo de los más necesitados y que permita que entonces el arroz de los productores pueda depositarse en almacenes. Lo único, compadre, que como el gobierno no piensa en los pobres, ni en la clase baja, está eliminando las instituciones correspondientes a los pobres. Por ejemplo, elimina el plan social, que es el organismo natural. Desde Trujillo, me contaba mi compadre también, Aníbal Páez, se comenzaban a hacer la funda de comida para los pobres. Claro. Pero elimina la UER. Aquí hay un 3% de viviendas sin tendido eléctrico. La UER era que ponía el tendido eléctrico. Sí, eso se llamaba la unidad rural de electrificación. Correcto, la elimina. Y voy para el tercero, que es donde quizás el tema más de nosotros, está convirtiendo en un catastro al Instituto Agrario Dominicano, que dicho sea de paso, el 45% de la tierra arrocera son de proyectos agrarios, aunque estén en manos de grandes que se lo han dado o sigan en manos de parceleros. Elimina entonces el IAD, la función del IAD. El tema del IAD lo vamos a tratar después de la pausa, porque ya hemos llegado a esta primera parte. Vamos entonces a entrar en el tema del IAD, que tú conoces mucho de eso también y queremos oír tu opinión sobre eso. Pausa.